Buen día, sean bienvenidos y bienvenidas a su módulo de sociedades mercantiles. Mucho éxito. Vamos a comenzar esta segunda parte. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad número 3 referente a los contratos mercantiles. Es importante retroceder o recapitular lo visto en sesiones anteriores. Con respecto a la importancia que guardan estos contratos mercantiles y sobre todo la trascendencia de poder saber diferenciar uno de naturaleza mercantil frente a uno de naturaleza civil, que si bien, como se platicó, guardan similitudes, también hay marcadas diferencias. Introducción. Podemos indicar que se trata de un contrato donde se prestará un servicio, comúnmente cuando hablamos de los contratos mercantiles. En él, las partes son profesionales o empresarios y colaboran de forma independiente. Se trata de un elemento imprescindible para los negocios. Normalmente, esta relación de prestación de servicios se da entre un profesional y una empresa. Su regulación la podemos localizar en el Código de Comercio y no debemos confundir el mismo con una relación laboral entre un trabajador y un empresario. No existe una relación de contratos mercantiles, por lo que los propios comerciantes podrán crear nuevas figuras, ya que no hay características lo suficientemente claras para catalogarlos como mercantiles. Para que exista el contrato mercantil, debe haber primero una oferta y luego una aceptación de la otra parte. Se considerará celebrado en el lugar donde se hizo la oferta. Estas explicaciones son de gran trascendencia, toda vez que el contrato de prestación de servicios profesionales también encuentra su regulación en el ámbito civil, pero desde luego que guarda una naturaleza de tipo mercantil. Bajo esa tesitura es importante tener este punto en cuenta a la hora de celebrar un contrato de esta naturaleza. Es también importante recalcar el hecho de que un contrato de prestación de servicios que tiene una naturaleza mercantil no origina una jerarquía, o es decir, una relación laboral obrero-patronal, como comúnmente sí sucedería con un contrato individual de trabajo que correspondería sí o sí a la materia laboral. Ahora veamos, ¿cuáles son los requisitos para celebrar este contrato mercantil? Se establecen una serie de condiciones para que se pueda firmar este contrato. Tiene que darse primero que nada un consentimiento en las dos partes, debiendo ser una de ellas comerciante. Este concepto se asimila a empresario, por lo que se aplica a los que dedican mutuamente a ordenar por cuenta propia medios materiales que sean intangibles y también humanos. Es importante en cuanto al consentimiento resaltar los vicios que pueden afectarlo, como la violencia, recuerden, de cualquier tipo, como puede ser la física, la psicológica o la moral, la intimidación, el error o bien el dolo. Si se da alguno de ellos en el mismo, puede anularse el contrato por completo. La clase anterior vimos acerca de los vicios del consentimiento, en donde incluso identificados estos podría darse la misma nulidad y perder todos los efectos que guarda este contrato. ¿Qué hay respecto de las partes? Cada una de ellas deben de tener la capacidad legal para que puedan ejercer sus derechos. Respecto a esto, hablamos de un concepto general como es la capacidad jurídica, la cual tiene dos vertientes, la capacidad de goce, así como la capacidad de ejercicio. En la sesión anterior se dijo que la capacidad de goce tiene que ver con aquella aptitud de una persona para poder materializar tanto sus derechos como sus obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio tiene que ver con ciertas condiciones para que una vez teniendo la capacidad de goce, la otra se pueda materializar. También se dijo que puede existir una sin la otra. Ahora bien,
Las partes deberán de contar con este tipo de capacidades. También recordemos la prestación objeto del contrato que tiene que ser lícita y guardar un respeto a la legalidad. ¿Qué entendemos por legalidad? Pues básicamente que todo acto celebrado al cumplir con la licitud que se muestre esté apegada en todo momento a el derecho. También se dice que rige la libertad de forma, aunque no es lo más recomendable hacerlo de palabra, puesto que se pueden generar escenarios de confusión con respecto al objetivo o incluso las cláusulas. Puede ser habitual que se otorgue alguna escritura pública ante notario, y esto es muy recomendable si se trata de un caso de gran importancia. ¿Por qué? El notario público, como también ya se ha mencionado, cuenta con algo que no todas las personas en el ámbito jurídico tienen, y eso es la fe pública. La fe pública que se le da al acto en sí. Si quisiéramos ahondar un poco más en este tema, podríamos definir lo que implica la fe pública, lo cual se puede definir como la facultad que tienen ciertos agentes para certificar que los hechos que les constan son verdaderos y auténticos. La fe pública se puede aplicar en diferentes ámbitos, como ya se dijo, los documentos públicos, los poderes notariales, incluso los aspectos de ámbito consular. La fe pública garantiza la autenticidad de los documentos públicos. Esto a su vez otorga seguridad al tráfico jurídico. Los documentos públicos son aquellos que cuentan con la participación de un oficial público autorizante. Respecto a los poderes notariales, por ejemplo, son documentos que autorizan a una persona para que realice trámites administrativos y o legales, pero en nombre de otra persona. El notario tiene fe pública, lo que le permite dar fe de los actos que celebran ante él las personas. Con respecto a la fe pública en el aspecto consular, pues esto implica que el documento, por ejemplo, de un menor que se ha otorgado para hacer constar lo referente a una guarda y custodia y patria potestad, pues tenga validez. Algunos principios de la fe pública son la exactitud y también la integridad. Aquí, el fedatario debe narrar los hechos de la manera más realista posible. En cuanto a la integridad, el documento en el que el fedatario narra el hecho o jurídico debe permanecer íntegro durante todo el tiempo. Una vez comprendida la importancia de la fe pública y de que estos contratos se formalicen ante este personaje, podemos hablar del contenido que se refleja en el contrato mercantil. Menciona la pregunta, ¿qué contenido debe reflejarse en el contrato mercantil? Diferenciemos los siguientes elementos. Una identificación exhausta y completa de las partes, como puede ser el nombre, si se trata de una persona física, o bien la razón social cuando hablamos de una persona moral. También la dirección, que en este tema sería la dirección o domicilio de tipo fiscal. A su vez, que también va a ser importante el famoso RFC, el Registro Federal de Contribuyentes. También se ha abordado que se debe de tomar en cuenta el objeto del contrato, es decir, qué servicios se van a prestar, si este es el caso, las obligaciones de cada parte y consecuentemente las consecuencias que se dan en caso de no cumplir con el contrato. Otro aspecto es la duración del contrato, así como el método de pago por el tema de los servicios. Pero, ¿cómo lo diferenciamos con el contrato laboral? En el contrato mercantil se debe de tomar en cuenta que ambas partes son totalmente independientes, es decir, no existe una relación laboral ni de dependencia.
por lo cual no existe una jerarquización entre partes. En este también se da igualdad de condiciones entre ambas partes, por lo que no existe una subordinación como sí ocurre en el contrato laboral. Ahora bien, en contraposición, el contrato laboral está ideado para relaciones de dependencia entre trabajadores que están a cargo del empleador o también llamado patrón. En el contrato mercantil se pueden contemplar muchos aspectos que serían considerados como prohibidos en el contrato laboral. En el contrato laboral también cabe decir que se crea a partir de normas y convenios específicos. En la sesión pasada hablábamos de las fuentes que contempla cualquier tipo de derecho, pero también se especializó lo referente a la materia mercantil. Así también en materia laboral esta rama cuenta con sus propias fuentes del derecho. Una de las más importantes vendría siendo precisamente el del contrato individual de trabajo. Pero, haciendo esta distinción, es que es común caer en el error de que un contrato de prestación de servicios que guarda una naturaleza de tipo mercantil, inclusive supletoriamente civil, llega a confundirse con un contrato meramente laboral, lo cual no es correcto. Entonces, analicemos esos puntos importantes para no caer en confusión y recapacitemos un momento. Ahora bien, pasemos al siguiente punto. Hablemos ahora del contrato de compraventa mercantil. En la sesión pasada se hablaba del contrato de compraventa, pero desde un aspecto hasta cierto punto general. Sin embargo, especifiquemos qué hay de la compraventa en este carácter. Decíamos que la compraventa, si bien tiene un fin mercantil, la actividad comercial no es tan reiterativa. Se puso el ejemplo de un particular que desea vender su vehículo o su motocicleta o una casa habitación, pero que eso no lo hace comerciante. Si bien, repetimos, el contrato es de tipo civil y hasta cierto punto con un tipo de naturaleza de tipo mercantil, esta, de alguna manera, no se puede realmente camuflajear con respecto a un contrato que sí guarda en su totalidad esta naturaleza. En ese sentido, ahondemos más en este tipo de contrato. La compraventa es el más importante y frecuente de los contratos de esta naturaleza, siendo muchas de sus normas aplicables a los demás contratos de prestaciones recíprocas. A pesar de su importancia, el Código de Comercio le dedica solamente los artículos 325 al 345, ambos inclusive de regulación que ha de ser completada por preceptos sí o sí del Código Civil en su caso. Esto es importante que implique un detenimiento, pues en la clase número 1 se habló del concepto de supletoriedad, en donde el Código Civil en el ámbito federal puede guardar y complementar por medio de sus disposiciones lo que el contrato mercantil no encuentra dentro del Código de Comercio. Ahora bien, también habrá disposiciones especiales, enmarcadas en leyes tales como la de la venta a distancia, la de venta a plazos de bienes muebles, ventas fuera del establecimiento, entre otras que se irán viendo en este mismo tema. A todo esto, hay que indicar la legislación en el orden internacional del contrato de compraventa de mercancías, que se concreta en el Acuerdo de Viena de 1980 sobre ventas entre personas, cualquiera que sea su nacionalidad y que tengan sus establecimientos en estados distintos firmantes del convenio.
al que España, por ejemplo, se adhirió el 24 de julio de 1990 y que en materia de la ley nacional aplicable ha sido completado por el de La Haya el 30 de octubre en 1985. Eso por mencionar algunos ejemplos. Cabe destacar que nuestro país también es parte del Convenio de Viena o también llamada Convención de Viena, el cual en realidad es un concepto genérico que aborda infinidad de tratados internacionales firmados en distintas materias, pero todos firmados en la ciudad de Viena. Ahora bien, abordemos un aspecto interesante con respecto al artículo 325 del Código de Comercio. Se había mencionado con antelación que el Código de Comercio no define la compraventa mercantil, sin que esto constituya problema alguno, ya que su concepto no difiere de lo establecido en el artículo 1445, que establece algo así. Por el contrato de compra y venta, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Las cuestiones se suscitan en cuanto a la determinación del carácter de la compraventa efectuada, a fin de establecer la normativa reguladora, pues solo serán aplicables los preceptos mercantiles. Esto conforme al artículo 325. Si ésta se puede calificar como tal. Ahora bien, la diversidad de regulación tanto en el ámbito civil y mercantil de un mismo contrato provoca, una vez más, problemas de aplicación de una u otra legislación, que solo pueden resolverse acudiendo a criterios específicos establecidos en las distintas normas, aunque estos, en ocasiones, no resuelven satisfactoriamente todos los problemas que en la práctica se plantean. En concreto, la delimitación de los caracteres de la compraventa mercantil, reguladora en el artículo 325, ha sido objeto de abundantes críticas, polémicas doctrinales y abundante jurisprudencia. El precepto citado dice que es mercantil aquella compra-venta que cumplirá con ciertas características al tratarse de cosas muebles para revenderlas, por ejemplo, bien en la misma forma que se compraron o bien en otra diferente, pero siempre con ánimo de lucrarse en la reventa. Por tanto, lo que cualifica una compraventa como mercantil es la intención que aparece a su vez desdoblada en dos partes, la reventa de lo que se compra y el ánimo de lucrarse con ella. La ausencia del primero de los factores, que es la reventa, determina la exclusión del ámbito del Código de Comercio, de las compraventas, de efectos destinados al consumo del comprador o bien de la persona cuyo cargo se adquiera, excluyendo también aquellas reventas que haga cualquier persona que no sea comerciante del resto de los acopios que sí hizo para su consumo. Es por eso, y más, que el Tribunal Supremo siente un criterio de considerar que la compraventa mercantil descansa no sobre la venta misma, sino sobre la venta de lo ya comprado. La intención de revender pasa a ser esencial, mientras que la profesión del que compra o vende es irrelevante, a tenor de lo preceptuado, desde luego, en el Código de Comercio. Además, el Código de Comercio exige para la mercantilidad de la compraventa que ésta se refiere a cosas muebles, es decir, mercancías, y aunque la exposición de motivos se refiere también a la posibilidad de la compraventa sobre cosas inmuebles, lo cierto es que la dicción del artículo 325 no deja lugar a dudas. Efectivamente, no hay margen de error
no hay laguna y no hay vacío, así como tampoco hay oscuridad en dicho dispositivo. Por lo que si la compraventa recae sobre inmuebles, son de aplicación las normas de derecho civil, bajo esa tesitura. Quedan asimismo excluidas de la consideración de compraventa mercantil, a pesar de concurrir todos los requisitos de la definición legal o delimitación conceptual. Uno, las ventas que hicieron los propietarios y los labradores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas o ganados o de las especies en que se les paguen las rentas. Las ventas que de los objetos construidos o fabricados por los artesanos hicieran estos en sus talleres. Respecto al primer apartado, la razón está en que el Código de Comercio separa la actividad agrícola, por ejemplo, de la comercial, y aunque el concepto de empresario agrícola aparece en algunos textos, lo cierto es que sigue excluido del campo mercantil. Esta exclusión pudo tener su fundamento en la etapa de una economía agraria incipiente, pero no lo tiene hoy día. Y quizás debería revisarse la exclusión que el artículo 326 hace de las ventas de ganaderos y agricultores como un aspecto mercantil. Ahora bien, en cuanto a los artesanos, la exclusión se justifica por no ser una empresa organizada, sino en que la domina el trabajo manual de aquellos, lo que conduce no a la finalidad de un lucro, sino a vivir el artesano del producto de su trabajo, que asimismo predomina sobre el capital. Posiblemente la aportación de este no existe, aunque consideramos que sería mejor decir no existía, puesto que si el Código de Comercio se está refiriendo a las ventas que se hagan en sus talleres para no calificarlas de mercantiles, indirectamente se está pensando en una explotación a mayor nivel que el individual. Esto, asimismo, parece deducirse de uno de los decretos de hace tiempo, que ordenaba y regulaba la artesanía y donde varios artículos consideraban como unidades artesanas aquellas unidades económicas, incluido el artesano individual, que cumpliera con los siguientes requisitos. Por ejemplo, que su actividad sea preferentemente manual, que el número de trabajadores no familiares empleados no excediera de 10, a excepción hecha de los aprendices alumnos, pero sobre todo los artículos referentes a las unidades artesanas como empresas de tipo comunitario y las empresas que aunque tuvieran más de 10 trabajadores cumplieran con los demás requisitos legales. Esto previo a solicitud de las pequeñas y medianas empresas. Lo anterior lleva a precisar que sociedades mercantiles pueden ser consideradas como empresas artesanas y entonces la finalidad lucrativa parece que debe admitirse en esa actividad, desnaturalizando así el primitivo concepto de artesano, donde el trabajo manual era totalmente el que predominaba. A esto merece la pena añadir algunos otros artículos en consideración a que también podían constituirse por personas físicas o jurídicas que desempeñaran actividades empresariales, agrícolas o de otro tipo, pero de esta casi misma naturaleza, aplicándoles en ese sentido lo que era el régimen de la sociedad colectiva. Ahora bien, las compraventas internacionales dan
frecuentes en la economía moderna se rigen también, como se ha dicho, por acuerdos de la Convención de las Naciones Unidas o lo que comúnmente conocemos como la ONU. Estas reglas se aplican a compraventas internacionales celebradas entre empresarios que tengan su domicilio en los estados adheridos al convenio, como es el caso del Estado mexicano. Por tanto, la aplicación del Convenio de Viena no se hace en base a la naturaleza civil o mercantil de la compraventa, sino como referencia a los establecimientos donde los empresarios ejercitan su actividad. Por otro lado, el convenio se extiende a las compraventas internacionales de mercancías materiales, pero no, por ejemplo, a los bienes muebles, valores, derechos, buques e incluso las aeronaves. En estas compraventas, a diferencia de lo que nuestro artículo 325 de la ley en la materia exige para la calificación de mercantiles de las mismas, no es necesario el requisito de comprar para revender, aunque el mercader las destine a la explotación o instalación de su empresa. Se debe destacar, asimismo, el importante papel que la Convención concede a los usos internacionales a los que reconoce eficacia normativa y en caso de existir, el ser fuente prevalente de aplicación. Con respecto a este punto, también es interesante mencionar que el derecho mercantil guarda una característica de ser transversal. ¿Qué significa esto? Pues que atraviesa también por una serie de ramas del derecho que tienen similitudes o relación muy estrecha. Por ejemplo, el derecho mercantil, como ya hemos dicho, se auxilia del derecho civil, también tiende a auxiliarse, por ejemplo, del derecho corporativo, cuando hablamos, por ejemplo, del e-commerce o conocido como comercio electrónico. En esa tesitura es importante saber que aunque el derecho mercantil procura una autonomía absoluta por tener leyes específicas, no se desprende y resulta interdependiente como lo hemos analizado de otras ramas. Contrato de transporte mercantil por vías terrestres o fluviales. En cuanto a este punto, podríamos agregar también la cuestión aérea, ya que volviendo a la característica de ser transversal, también se puede aplicar a cuestiones de tipo aduanal, que es otra rama del derecho. En nuestro sistema aduanero, las aduanas se clasifican en marítimas, terrestres y también aéreas, por lo cual este tipo de contrato mercantil no sería ajeno. Sin embargo, veremos algunas generalidades únicamente. El contrato de transporte mercantil por vías terrestres o fluviales es un acuerdo entre dos partes en el que el porteador se compromete a trasladar mercancías o personas de un lugar a otro. Este contrato se encuentra regulado en el Código de Comercio y en leyes mercantiles especiales. Las partes involucradas en este contrato son el cargador, quien entrega las mercancías al porteador, el porteador, quien se encarga de trasladar las mercancías al destino, el destinatario, quien recibe las mercancías. El contrato de transporte mercantil debe incluir lo que es la descripción detallada de la mercancía, el número de bultos y su identificación, el peso bruto y el peso neto de las mercancías, el lugar y tiempo de entrega, el precio del transporte. En caso de que no sea posible entregar las mercancías, se puede realizar un depósito judicial. Como lo hemos dicho, si bien existen leyes especiales, también cabe mencionar que otra legislación importante es la de la Ley del Comercio Exterior con su respectivo reglamento. A su vez también coadyuva la ley aduanera también con el reglamento de la ley aduanera, que habla de los posibles depósitos de mercancías y su despacho, en donde hay fines de fiscalización o recaudación, para también
intentar evitar ciertos hechos delictivos que corresponden a la materia penal, como puede ser el delito fiscal de contrabando. Todo lo anterior referente a esas generalidades de este tipo de contratos. Sin embargo, para mayor amplitud, se puede seguir el orden de prelación para la consulta de dichas leyes enunciadas. Ahora hablemos del contrato de depósito mercantil. El contrato de depósito mercantil se define como un acuerdo legal entre dos partes, el depositante y el depositario, para que el depositario guarde los bienes del depositante por un tiempo determinado. Este tipo de contrato es una herramienta importante en el comercio entre empresas. Para que un contrato sea considerado de depósito mercantil, debe cumplir con las siguientes condiciones. Un primer aspecto, que el depositario debe de ser comerciante, siendo esta su actividad de manera reiterativa. Los bienes que se depositan deben de ser objeto de comercio. El depósito, desde luego, deberá de ser remunerado. El contrato de depósito mercantil protege los intereses de ambas partes y garantiza una gestión eficiente de los recursos empresariales. El depositario debe indemnizar al depositante si causa daños a los bienes depositados, ya sea por negligencia o bien por mera malicia. El Código de Comercio es el marco legal que ampara en todo momento el contrato de depósito mercantil. Algunos otros puntos importantes es que en el comercio es innegable que actúa como un engranaje esencial en la cadena de suministro, facilitando así desde el almacenamiento de mercancías hasta la conservación de documentación crucial para la operación empresarial. En ese sentido, como ya se dijo, el depósito mercantil es un contrato que permite guardar y conservar bienes para el comercio, por lo que es una herramienta fundamental en el ámbito comercial. ¿Cuál es su importancia? En resumidas cuentas, facilita la custodia de bienes y activos esenciales, optimiza las operaciones y brinda seguridad a las transacciones, contribuye a la logística y operatividad empresarial, desempeña un papel importante en la actividad económica de los distintos sectores, destacando en algunos como la banca. Algunas características es que el depositario se obliga a guardar y a restituir una cosa ajena al término pactado en el contrato, por lo que hablamos de una temporalidad. El depositario debe de ser totalmente ajeno a la cosa, es decir, no tener ningún tipo de derecho de uso o modificación de la misma. El depósito mercantil debe de ser retribuido en todos los casos, salvo que se realice un pacto en contrario. Algunas recomendaciones es que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y proteger los derechos de ambas partes, es recomendable contar con el asesoramiento de abogados especializados en derecho mercantil y desde luego civil como una materia supletoria. Pasemos entonces a otro tipo de contrato o más bien en cuanto a una modalidad de depósito, como lo es el depósito bancario de dinero. Esto puede llegar a asociarse a cuestiones de la vida cotidiana. Sin embargo, es importante empezar por definirlo. Un depósito bancario es un producto de ahorro que consiste en entregar una cantidad de dinero a una institución financiera por un tiempo determinado. Al final del plazo, el cliente recibe el dinero más los intereses pactados. Los depósitos bancarios son una de las formas de ahorro más seguras, ya que están protegidos por las garantías bancarias y la regulación del sector financiero.
Los tipos de depósitos bancarios más comunes son los famosos depósitos a la vista. Aquí, el cliente puede retirar el dinero en cualquier momento. Las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro son ejemplos de depósitos a la vista. Pero también existen los depósitos a plazo. El cliente entrega el dinero por un tiempo determinado y recibe una rentabilidad mayor que la de los depósitos a la vista. Para realizar un depósito bancario, el cliente puede ir a su sucursal bancaria, llenar una ficha de depósito y proporcionar el número de cuenta del destinatario, entregar el efectivo o cheque y en ocasiones presentar la identificación oficial de ser necesario. A estas alturas, este tipo de figura, que es el depósito bancario, alguna vez en la vida la hemos materializado. Pasemos a otro tipo de contrato de naturaleza mercantil, como son los fideicomisos públicos. ¿Qué es un fideicomiso público? Es un contrato mediante el cual una persona, ya sea física o moral, nacional o extranjera, afecta ciertos bienes o derechos para un fin lícito y determinado, en beneficio propio o de un tercero, encomendando la realización de dicho fin a una institución fiduciaria. Los bienes podrán ser bienes inmuebles, recursos en efectivo, valores, derechos de pólizas de seguro, acciones, entre otros, que contemplen un valor desde luego de tipo pecuniario. El fideicomiso no es una persona jurídica, esto es importante tenerlo en cuenta, pues se trata de un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades, por lo que las responsabilidades recaen siempre solo entre quienes lo celebran, cuyas partes son el fideicomitente, el fideicomisario y el fiduciario. Ahora bien, un fideicomiso público es un contrato legal a través del cual la administración pública de un país, estado o municipio otorga a un fiduciario el encargo de administrar recursos públicos para fomentar el desarrollo económico o para proyectos de inversión, entre otros. Estos fideicomisos pueden generar múltiples beneficios, como facilitar la gestión de recursos y la continuidad de proyectos, pero en un largo plazo. Sin embargo, también conllevan riesgos, sobre todo si no cuentan con condiciones normativas adecuadas. En nuestro país existen muchas inquietudes con respecto al funcionamiento de los fideicomisos públicos. Específicamente en la edición 2023 del Barómetro de Información Presupuestal Estatal, por sus siglas BIPE, de los 116 criterios evaluados, el criterio fideicomisos públicos por número de contrato y fiduciario es el tercer criterio menos cumplido en los estados, que en términos porcentuales se traduce a un 69% de cumplimiento. Por estos motivos, el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, analizó la información pública disponible en los presupuestos estatales sobre los fideicomisos públicos y concluyó que la información es totalmente limitada. La regulación es heterogénea y la asignación es asimétrica. La información pública disponible sobre el funcionamiento de los fideicomisos estatales es totalmente limitada, corta y poco efectiva, lo cual dificulta la rendición de cuentas. A nivel estatal, no es posible determinar qué proporción de los fideicomisos públicos cuenta con estructura y cuál no, por falta de esa información. En el BIPE se observó que solo 24 de los 32 estados en nuestro país detallan los saldos de sus fideicomisos. Para el año 2023, hubo un total de 385 fideicomisos estatales reportados,
que concentraban alrededor de 51.530 millones de pesos. Para aprovechar mejor el potencial de los fideicomisos públicos, más que desaparecerlos, hay que fomentar sin duda un aspecto de transparencia y una limpia rendición de cuentas. El marco normativo de los fideicomisos públicos estatales pasa a ser complejo, lo que puede dificultar sin duda, a la luz de los criterios, su funcionamiento. Pero, ¿qué se necesitaría para que los fideicomisos resulten y funcionen bien? Pues la doctrina y sobre todo la práctica sugiere que para que los fideicomisos públicos funcionen de una manera adecuada, es fundamental que el marco normativo establezca cómo debe de ser su forma de constitución, su funcionamiento y lo referente a la rendición de cuentas. La regulación de los fideicomisos públicos estatales se enfrenta a la regulación de tipo federal para el sistema financiero y la regulación concurrente general y estatal en materia de transparencia, así como algunas reglas específicas para su funcionamiento. ¿Qué quiere decir este punto? Que en nuestro país, al ser una federación, contamos con tres niveles de gobierno: uno federal, uno también llamado local o estatal y uno municipal. Sin embargo, la figura del fideicomiso público atiende y debe de apoyarse de la competencia tanto federal pero también estatal, lo cual involucra tantos factores que en ocasiones puede resultar caótico. A nivel nacional, hay una gran heterogeneidad en el marco legal que regula los fideicomisos públicos. En algunos estados no existe dicho marco. En otros deben estar alineados al Plan Estatal de Desarrollo, y es aquí cuando se suscitan los problemas. En algunos casos, los fideicomisos pueden emitir deuda, y la problemática de estas es la proporción en que puede comprometerse las finanzas del Estado. En gran medida porque en sus marcos regulatorios, pues básicamente no se contempla ni regula a esta figura. Los estados de Chihuahua, Veracruz, Nuevo León y Querétaro concentran aproximadamente el 55.5% de los recursos de los fideicomisos públicos estatales en únicamente 4 fideicomisos públicos, 28.574 millones de pesos. Estos 4 fideicomisos son los únicos que superan la cantidad de 1,000 millones de pesos. Los fideicomisos públicos, que son tanto federales como estatales, presentan múltiples beneficios que, bien aprovechados, pueden traer derramas económicas para los estados y el país. Para ello, es importante que mejoren su operación y la rendición de cuentas. En razón de lo anterior, el INCO propone lo siguiente. Como una primera idea, crear un sistema de control y transparencia de fideicomisos públicos que pueda resultar accesible para la ciudadanía por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las secretarías análogas de las entidades federativas. Actualmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento prevén la existencia de un sistema para poder registrar los fideicomisos federales. Sin embargo, este sistema tiene dos grandes limitantes. La primera, no es de acceso público y no comprende a los fideicomisos estatales. En razón de esa cuestión y como consecuencia, es necesario desarrollar un repositorio de información coordinada en la que se puedan consultar tanto los contratos, los saldos, las aportaciones, desde luego los estados financieros y demás información de los fideicomisos federales y también los estatales. Otro punto importante sería el de establecer un contrato de fideicomiso público, modelo que prevea reglas estándar para el reporte de información. A pesar de que la Ley General de Transparencia prevé obligaciones comunes y específicas
para los fideicomisos públicos con y sin estructura, la ausencia de regulación homogénea de los fideicomisos genera que no cuenten con reglas armonizadas para transparentar la información. Al crear un contrato modelo, los fideicomisos públicos podrán asegurar un mínimo de información que permita monitorear su funcionamiento y garantizar el derecho de acceso a la información. Agregar una regulación específica en la Ley de Disciplina Financiera para la emisión de deuda por medio de los fideicomisos públicos. Los fideicomisos públicos son comúnmente utilizados para financiar inversiones por medio de la emisión de deuda. Al provenir del ámbito privado, esta función no está limitada, ya que estos vehículos financieros se utilizan para la captación de capital. Sin embargo, en el caso de los fideicomisos públicos, no existe un límite para la emisión de deuda. Crear una regulación específica puede permitir a las entidades federativas tener un mecanismo de endeudamiento, pero que sea más útil y rentable. Hablemos de las partes que integran esta figura que es el fideicomiso público. Se tiene a la vista lo que es el fideicomitente, el fiduciario, el fideicomisario. ¿Quién es el fideicomitente? En este punto podemos hablar tanto de una persona física, tanto como una persona moral, que aporta el fideicomiso, bienes o derechos de su propiedad, estableciendo condiciones de administración y distribución. Mientras que el fiduciario es aquella institución fiduciaria que recibe en propiedad fiduciaria dichos bienes o patrimonio fideicomitido. Esto con la misión de cumplir las disposiciones establecidas por el fideicomitente, es decir, los fines que guarde. En cuanto al fideicomisario, también puede tratarse de una persona física o moral, puede ser nacional o extranjera, que recibe el beneficio del fideicomiso. Puede ser el propio fideicomitente o un tercero. Regulación del financiamiento en cuanto al fideicomiso público. En México, este contrato de fideicomiso se regula por diversas leyes, de las cuales se destacan la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de la Administración Pública, así como las circulares del Banco de México y la Comisión Nacional de Bolsa de Valores. Pero, ¿cuáles son los beneficios del fideicomiso? Estos se pueden dividir en tres apartados. Beneficios de tipo fiscales, en cuanto al aspecto de la embargabilidad y en cuestión de la secrecía. En el aspecto fiscal, se dice que el fideicomiso es fiscalmente transparente, es decir, los derechos y obligaciones fiscales derivados de las operaciones que se realicen a través de un fideicomiso recae en el fideicomitente, que será quien aporte, o los fideicomisarios, que serán los que reciben. En cuanto al aspecto de la embargabilidad, el fideicomitente transmite la propiedad del patrimonio al fiduciario, por lo que este último se vuelve el propietario. Los activos del fideicomiso dejan de pertenecer a la persona que los origina y quedan afectados exclusivamente al fin preestablecido en el contrato. Con respecto al tercer punto, la constitución del fideicomiso da seguridad y también, algo importante, confidencialidad respecto del patrimonio fideicomitido y a las partes que lo conforman.
que es el secreto bancario y el secreto del fiduciario. Otros aspectos o vocabularios claves en cuanto al fideicomiso público es el de planeación fiscal, el de control, el de seguridad, el de planeación financiera, el de confidencialidad, el de imparcialidad, el del secreto fiduciario y el de la vinculación de negocios. En México es muy común ejemplificar esta figura del fideicomiso público con fines educativos. Por ejemplo, un fideicomiso educativo será un acuerdo legal que permitirá ahorrar dinero para la educación de un beneficiario. Es un instrumento financiero que se puede utilizar para asegurar que los recursos se destinen exclusivamente a este fin. Como características que se pudieran derivar, entonces tendríamos que es un contrato entre el depositante y una institución que administra el dinero. El depositante puede elegir la cantidad y periodicidad de los depósitos. El dinero se libera cuando el beneficiario comienza sus estudios. El depositante tiene la garantía de que el dinero se usará para la educación del beneficiario. ¿Cuáles serían las ventajas? Pues permite anticiparse a los gastos de la educación superior, por ejemplo. Ayuda a evitar preocupaciones económicas en el futuro. Es una herramienta de prevención y parte importante en la estabilidad económica de una familia. En cuanto a la operación, el fideicomiso educativo debe de estar operado siempre por un banco, quien funcione como el fiduciario. Entonces, el fiduciario capta, custodia, administra y reinvierte las aportaciones para generar rendimiento de ese dinero. Hablemos del siguiente contrato mercantil que también pudiera ser sencillo de ilustrar por aspectos meramente cotidianos. Este se refiere a la cuestión prendaria. El contrato de prenda mercantil. La prenda es un derecho real que se constituye sobre un bien mueble, enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Pero si partimos de un concepto más general para identificar lo relativo a la prenda mercantil, entonces nos estaríamos ubicando al significado de la prenda conforme a la Real Academia Española, que señala lo siguiente: es efectivamente una cosa mueble que se sujeta especialmente a la seguridad o cumplimiento de una obligación. Desde un aspecto jurídico, señala que la prenda es aquella que constituye una autoridad jurisdiccional comprensiva de los productos de la cosa empeñada o también trabada. De lo anterior, podemos deducir que la prenda se trata, entonces, del establecimiento de una garantía para el acreedor, que para el cumplimiento de una obligación por parte del deudor se tendrá que asegurar mediante afectación o también llamado aseguramiento de uno o varios bienes. Ahora bien, teniendo como base un aspecto más de carácter doctrinario y legal, al referirnos a la prenda se identifican tres aspectos. Como un contrato, se entiende de esta forma también, pues la prenda se constituye a favor del acreedor prendario, tal y como se verá más adelante, como un derecho real de garantía, toda vez que la prenda se constituye o se forma sobre un bien, y como aquella cosa que se otorga en garantía, es decir,
Se constituye con el objeto de servir como garantía para el cumplimiento de cierta obligación. Por lo anterior, y efecto de señalar un concepto sobre la prenda mercantil, debemos mencionar que como tal no existe ninguna disposición o apartado legal que indique una definición sobre la misma. Sin embargo, tal y como se hizo mención con anterioridad, tomaremos la definición de la prenda civil para comprender la prenda mercantil. Luego entonces podemos conceptuar a dicha prenda con las siguientes afirmaciones. La prenda es un derecho real que se constituye sobre un bien que será mueble, enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia al pago, como ya se ha indicado. Dicha prenda se reputa mercantil cuando tiene como objeto garantizar obligaciones que la ley considera mercantiles, o su garantía recae en cosas mercantiles, como pueden ser contratos, títulos, entre otros. Luego entonces concluimos que la prenda es aquel contrato por el cual se constituye un derecho real sobre un bien mueble susceptible de apropiación, con el cual se garantiza el cumplimiento de una o más obligaciones de estricta naturaleza mercantil. Ahora bien, antes de continuar con este tema, es importante señalar que, como pasa en otros contratos de naturaleza mercantil, la prenda también sienta sus bases en un 100% en el derecho romano. Y como se dijo en la clase 1, el derecho romano representó una de las civilizaciones más antiguas, pero mejor consolidadas en el aspecto jurídico, que si bien no empezaron con codificaciones formales, sino con la fuente formal más longeva del derecho, que es la costumbre o los usos mercantiles, como también se vio en la clase primera, y tomó en cuenta referentes importantes que fueron un parteaguas y que después se verían reflejados en lo que hoy tenemos en nuestro derecho civil y que alcanza al derecho mercantil por la relación que ya hemos comprendido. Desde tiempos remotos, entonces, la cuestión prendaria era algo muy usual. Al día de hoy, así como ocurre con el depósito bancario, la prenda también es utilizada por muchas personas. Bastaría con mencionar a las casas de empeño de renombre, en donde a cambio de una cantidad de dinero se hace una evaluación para entonces obtener ese préstamo, dejando como garantía la prenda. En algunos sistemas de tipo mercantil, más que hacer énfasis a una garantía o una prenda, pues también se refieren a la cosa trabada. Un aspecto curioso porque ésta se encontrará estancada en tanto no se pague la deuda principal y entonces solo así podría retirarse o desahogarse esa prenda para ser devuelta a su propietario. Es una forma de garantizar en ese sentido pues el préstamo que se adquiere. Es por eso que se menciona que es un concepto bastante usual si lo sabemos ejemplificar. Hablemos ahora de las formas de constitución. De acuerdo al artículo 334 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En este artículo se puede observar algunos de los supuestos en que la prenda mercantil se constituye, los cuales son cuando se hace entrega del bien o de los títulos de crédito al acreedor, siempre y cuando estos últimos sean al portador. Es decir, el documento en que recae el bien o el valor del crédito siga perteneciendo al que le dio el origen. Al momento en que se endosan los títulos de crédito en beneficio del acreedor, siempre y cuando
1. Dichos títulos sean nominativos, es decir, estén a nombre del acreedor. Y como punto 2, que el endoso se haga conjuntamente con la anotación respectiva en el título y en el registro, siempre y cuando la citada ley así lo exija. Cuando se entrega al acreedor el título o documento en que el crédito conste, siempre y cuando los mismos no sean negociables, no tengan inscripción de gravamen en el registro de emisión del título, así como alguna notificación hecha al deudor. Observar los requisitos que exige la ley en cuanto al registro del título o crédito. Al momento de realizar el depósito de los bienes o títulos, siempre y cuando los mismos sean, en un primer término, al portador. Es decir, que el documento o título le pertenece a quien lo suscribe, esto es, a su autor. Asimismo, que los bienes estén en poder de un tercero elegido por las partes y queden a disposición del acreedor. Cuando los bienes se depositan y se quedan a disposición del acreedor, siempre y cuando los mismos se encuentran en un local del cual tenga llave el acreedor, aun cuando dicho lugar sea propiedad del deudor. Al momento que se le entrega o se le endosa el título que representa a los bienes objeto del contrato de prenda, así como por la emisión o el endoso del bono de prenda. Cuando se inscribe el contrato de crédito refaccionario o de habilitación o avío, con observancia de los requisitos de ley, y al momento de cumplimentarse los requisitos señalados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, si es que el objeto son crédito, pero en libros. Existe otro aspecto importante que resaltar en este tema de la prenda, que es la sustitución de la prenda. Conforme al numeral 335, también, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, podemos observar lo relativo a la sustitución de la prenda. Esto en cuanto a los supuestos en que la misma va a permanecer constituida, tal y como se señala a continuación. La prenda se dice que ha de permanecer cuando se haya dado en bienes o títulos fungibles, es decir, que pueden intercambiarse aun cuando dichos títulos o bienes sean sustituidos por otros de la misma especie, es decir, que su naturaleza no se va a ver afectada por dicha sustitución. También se habla de una prenda irregular. Desde un aspecto legal y doctrinal, podemos entender la prenda irregular de la siguiente forma. Estamos frente a una prenda irregular cuando el bien mueble, ignorado, ¿qué quiere decir esto? Que es dado en garantía, se trate de dinero o cosa fungible, esto es, que sea consumible, gastable por su propia naturaleza. Consecuentemente, si el deudor no cumple con la obligación respectiva, el acreedor prendario tiene derecho a usar o gastar la mencionada cosa fungible. Además, el acreedor tendrá la facultad de ser el nuevo propietario de la cosa dada en prenda. Si el deudor cumple, el acreedor tendrá la obligación de devolver lo usado o gastado con otro bien de la misma calidad, especie y cantidad. Es decir, si lo dado en garantía fue dinero, el acreedor deberá devolver la misma cantidad de dinero y no así el mismo papel. Ahora bien, de acuerdo a los artículos 336, así como el 336 bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, observamos lo siguiente en cuanto a la prenda irregular. Ya sabemos que la prenda irregular será cuando se constituya sobre bienes o títulos fungibles.
Ahora bien, cuando esto ocurra, podrá pactarse que la propiedad de los mismos se pueda transferir al acreedor, quien quedará obligado a restituir al deudor otros bienes o títulos de la misma especie, como ya se mencionó. Dicho pacto deberá formalizarse por escrito. Cuando la prenda se constituye en dinero, se deben de observar los siguientes puntos. Se tiene por entendido que se transfiere la propiedad salvo disposición en contrario. Cuando se pacte la transferencia de propiedad del efectivo y se incumpla por cierta obligación garantizada. El acreedor prendario conservará el efectivo, hasta por la cantidad que garantice dicha obligación. Esto sin necesidad de un procedimiento de ejecución o sentencia judicial, quedando extinta la obligación por dicha cantidad. Cuando exista desigualdad entre lo dado en prenda con la obligación que se debe garantizar, queda a salvo la acción del acreedor para hacer efectivo el cobro del resto. Dicha transferencia de propiedad del efectivo se entenderá que fue dada bajo el consentimiento del deudor como una forma de cumplir con su obligación y no mediante la ejecución de la prenda. También se debe de hablar de las obligaciones que tendrá que observar el acreedor. En las obligaciones de naturaleza comercial relativas a la prenda mercantil, de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el acreedor está obligado a todas las obligaciones del acreedor prendario, en donde el acreedor por su cuenta debe entregar al deudor un resguardo que exprese el recibo de los bienes o títulos dados en prenda, así como los datos necesarios para su identificación en los siguientes casos. Cuando el deudor entrega al acreedor bienes o títulos al portador, cuando el deudor endose los títulos de crédito a favor del acreedor y estos sean nominativos y en su caso deban de ser registrados por la ley, cuando el deudor entregue al acreedor el título o documento en que conste un cierto crédito y este no sea negociable, no tenga inscripción del gravamen en el registro de emisión, no tenga notificación alguna hecha al deudor y según se trate de títulos o créditos que la ley no exija su registro. Cuando se depositen los bienes en locales, siendo estos pertenecientes o no al deudor, y estén a disposición del acreedor mediante la llave de los mismos. Cuando el deudor entrega o endosa el título que representa a los bienes objeto del contrato, o bien por la emisión o el endoso del bono de prenda respectivo. Asimismo, el acreedor prendario también estará obligado a la guarda y conservación de los bienes o títulos dados en prenda, ejercitar todos los derechos inherentes a los mismos, corriendo por cuenta del deudor los gastos que lleguen a generarse por dicho ejercicio, lo cual se aplicará en el momento del cobro de las sumas que el acreedor perciba por tal ejercicio, salvo disposición en contrario, con la observación de que todo convenio que limite la responsabilidad del deudor para con el acreedor será de naturaleza nula. ¿Cómo se ejecuta la prenda? ¿Qué hay respecto de la ejecución de la prenda? Esto es, los momentos procesales que tendrán verificativo por cuestiones de incumplimiento por parte del deudor en favor del acreedor y que tendrán relación con la garantía o prenda constituida. Por ello, y de acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuando vence la obligación garantizada,
El acreedor podrá solicitar al juez que autorice la venta de los bienes o títulos dados en prenda. Procedimiento ante el juez. Se habla de una solicitud. Llegada la solicitud al juez, éste notificará al deudor con la petición del acreedor, señalándose que tiene un plazo aproximado de 15 días contados a partir de dicha solicitud, para oponer las defensas y excepciones que le asistan, con el objeto de demostrar la improcedencia de la venta solicitada. El juez debe resolver en un plazo no mayor de 10 días. Si pasados los 15 días que tiene el deudor para oponer defensas y excepciones no lo hiciera, el juez autorizará entonces la venta. Cabe la posibilidad de que el juez autorice la venta de los bienes, esto previa notificación del deudor, siempre y cuando fuera de notoria urgencia y bajo la responsabilidad del acreedor. En cuanto a la venta, el corredor o los comerciantes que hayan intervenido en la venta deberán extender un certificado de ella al acreedor. El producto o lo obtenido por la venta será conservado en prenda por el acreedor. Esto como sustitución de los bienes o títulos vendidos. Otro supuesto de ejecución de la prenda es cuando el acreedor podría solicitar al juez la venta de los bienes o títulos dados en prenda en los siguientes casos. Por ejemplo, ante la baja del precio de los bienes o títulos dados en prenda y que provoque la insuficiencia de cubrir el importe de la deuda y un 20% más. Asimismo, en el caso de que el deudor no cumpliera con la obligación de proporcionar en tiempo al acreedor los fondos necesarios para cubrir las exhibiciones que deban enterarse sobre los títulos. Sin embargo, podrá existir oposición a la venta siempre y cuando el deudor realice el pago de los fondos que se requieran para efectuar la exhibición, mejore la garantía por el aumento de los bienes dados en prenda o por la reducción de su adeudo, supuestos en que los títulos se venden o se liquidan antes del vencimiento del crédito garantizado. Aquí, el acreedor puede conservar en prenda las cantidades que reciba de dichos títulos, en sustitución de los títulos ya cobrados. Para que el acreedor prendario pueda hacerse dueño de los bienes o títulos dados en prenda, ¿qué necesita? Pues primero, del consentimiento del deudor, aunque también es importante resaltar que lo ya señalado en cuanto a la ejecución de la prenda no va a modificar las disposiciones que refieren a los bonos de prenda, ni las contenidas en la Ley General de Operaciones de Crédito. Recapitulemos un poco cuál es la importancia de la prenda. Pues bien, en el aspecto mercantil, se tiene que esta estará entonces establecida como un mecanismo contractual. Una de las ventajas que más enaltecen es el valor de la prenda mercantil y la importancia que trasciende en los créditos bancarios. Como vimos, la prenda es un derecho que muchos catalogan como red, constituido sobre un bien mueble enajenable, para garantizar en todo momento o a partir de ese el cumplimiento de una obligación. Como ya se dijo, se busca proteger a la parte perjudicada en caso de que el deudor no cumpla, por lo cual ya dijimos que todo recae en cuanto a un derecho real.
Algunos puntos respecto a la importancia de la prenda mercantil es que permite a la institución que otorga un crédito asegurar su pago, protege a la parte perjudicada en caso de incumplimiento de las obligaciones mercantiles, permite al acreedor retener el bien en caso de que la otra parte se muestre en un riesgo de incumplimiento o hasta que se cumpla la obligación pactada. A grandes rasgos, entonces, ¿cómo funciona la prenda mercantil? En resumidas cuentas, el deudor entrega a un acreedor la posesión de un bien mueble en garantía del cumplimiento de su obligación, pero se puntualiza la posesión, más no la propiedad. El acreedor puede usar o gastar la cosa fungible dada en prenda si el deudor no cumple con la obligación. Pero si el deudor cumple, el acreedor debe devolver lo usado o gastado con otro bien de la misma calidad, especie y cantidad. Por eso se dice que la prenda mercantil es entonces un contrato real, lo que significa que para su perfección se exige sí o sí la entrega de la cosa. En la mayoría de los derechos internos, la prenda exige el desplazamiento de la posesión de la cosa dada en prenda. La función de la prenda es garantizar el cumplimiento de la obligación, que es este pago de lo adeudado, de una persona hacia otra. Es necesario también trasladar la posesión del bien como su inscripción en el registro público, si así lo demanda el caso específico. Ahora bien, respecto a su extinción, se tiene que la prenda se extingue una vez que se pague la obligación. Solo entonces el deudor podrá recuperar la posesión del bien, no de otra forma. En cuanto a las partes, en el contrato de prenda intervienen dos: el acreedor pignoraticio y el deudor pignoraticio. ¿A qué se refiere el primero? Es la persona que solicita al deudor como condición para realizar un préstamo y pide al deudor la entrega de un bien a modo de prenda. Como acreedor pignoraticio se tienen tres facultades, que son las siguientes. La primera, retener el bien mueble. Debe guardar el bien hasta que el deudor haga el pago acordado. Como segundo aspecto, defender el bien mueble. Está legitimado para interponer una acción reivindicatoria. ¿Qué significa? La de reclamar la propiedad de un bien en caso de que la posea un tercero sin derecho legítimo. La realización y cobro preferente. Cuando el deudor no cumpla su obligación, el acreedor puede exigir realizar el bien, es decir, venderlo mediante subasta para saldar así la deuda con ese importe, siempre que sea igual o superior al monto adeudado. Sobre el deudor pignoraticio, no hay más que decir que es la persona que se obliga al pago con el deudor y deja un bien mueble en prenda como garantía. Pongamos un ejemplo para comprender mejor cómo funciona el contrato de prenda. Vamos a exponer un sencillo caso. Juan le presta a Carlos 100,000 pesos mexicanos y este tendrá que devolver el dinero prestado en un plazo de 4 años. Para garantizar esa deuda, Carlos deja como prenda una obra de un conocido pintor francés que heredó de su abuelo y que está valorada en más de 400,000 pesos mexicanos, según una casa de subastas. Para constituir el contrato de prenda, el deudor pignoraticio pondrá en posesión del acreedor el bien que deja en prenda
y si constituirá escritura pública que deje constancia de este derecho real. Pero si transcurrido el plazo para devolver el dinero adeudado, Carlos incumple, Juan podrá optar por enajenar esa obra mediante subasta pública, licitando al deudor para liquidar el bien y cobrarse de ahí el dinero adeudado. Esto mediante un acto de carácter privado más entre particulares. Pero como ya mencioné con antelación, la prenda está bastante presente cuando se habla de las casas de empeño. Hablemos de un último punto importante en cuanto a este tipo de contrato mercantil, la prenda en el comercio internacional. Trasladado al comercio internacional, el contrato de prenda se configura como una de las herramientas a disposición de los comerciantes y empresarios para garantizar que reciban el pago por los bienes que venden. Al final, una operación internacional se realiza en un marco jurídico más complejo, pues afecta a dos o más ordenamientos jurídicos, por lo que la incertidumbre y los riesgos de la operación serán tal vez mayores en caso de que se piense de una operación fallida. Por eso, como precaución o protección ante el impago, las partes de una operación de comercio internacional pueden optar por establecer algún tipo de derecho real sobre la mercadería que garantiza el pago que se acuerde para cerrar la transacción, sobre todo cuando no es posible obtener el pago por anticipado o al contado, cuando se entrega la mercancía. Así, además de mecanismos contractuales como reflejar una cláusula penal que intente disuadir de un posible impago o de acordar una reserva de dominio, que sería retener la propiedad del bien vendido hasta que se recibe el pago completo, en donde el vendedor puede optar por mecanismos fuera del contrato como son las garantías reales. Cuando se establece una garantía real como la prenda, el acreedor o exportador tiene preferencia sobre determinado bien del deudor. Así, si no paga, podrá cobrar mediante enajenación pública de ese bien que ha quedado sujeto a la prenda. En un contexto de comercio globalizado como el que vivimos hoy en día, conocer las reglas de las operaciones internacionales resulta crucial para ejercer como abogado experto en derecho mercantil. Pasemos ahora a otro contrato. Nos referimos al pacto comisorio. Desde un enfoque legal, el pacto comisorio es considerado como una modalidad para el cumplimiento de una obligación o bien una condición misma que encuentra su fundamento en el artículo 1949 del Código Civil Federal, al señalar que cuando una de las partes incumpliere a lo que se obliga recíprocamente con la otra, ésta tendrá la facultad de elegir entre dos supuestos. Uno de ellos, ¿pero cuáles son? Primero, solicitar el cumplimiento de lo pactado o la resolución o terminación de la obligación, pero conjuntamente con el pago de daños y perjuicios. Pero, ¿qué son los daños y qué son los perjuicios? Probablemente en otras asignaturas han podido desmenuzar ambos conceptos. Se puede decir que los daños y perjuicios son un principio jurídico que se aplica cuando una persona o entidad causa un perjuicio a otra. Se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios en casos de responsabilidad, ya sea civil o de carácter penal. Por daños entendemos aquellos desperfectos que sufre una persona o bien sus bienes que corresponden a su patrimonio. Pueden ser causados ya sea por dolo, malicia, culpa o caso fortuito. ¿Qué hay de los perjuicios?
Estos son los ingresos o beneficios que alguien obtuvo por incumplimiento de una obligación por parte de otra persona. Son básicamente los daños patrimoniales que sufre el perjudicado, un detrimento o también referido como un menoscabo en su patrimonio. Casos de daños y perjuicios, como puede ser una negligencia médica, los accidentes de tránsito, lesiones en el nacimiento, uso de productos defectuosos, accidentes, accidentes de la construcción. Figura otra palabra importante, como lo es la indemnización. La indemnización por daños y perjuicios es una compensación económica que exige a quien ha causado el daño. El monto de la indemnización depende de los distintos aspectos de las pérdidas que ha sufrido la víctima. En cuanto a la responsabilidad civil que trasciende, tanto las personas físicas como las personas jurídicas pueden ser obligadas a pagar la indemnización. Ahora bien, en nuestro sistema jurídico se puede abrir un juicio mediante un escrito inicial de demanda para obtener la compensación económica por esos daños causados a una persona o entidad. Básicamente esto procederá cuando alguien es lesionado por las acciones de otra persona, cuando se incumple un contrato, cuando se dañan bienes patrimoniales, personales, físicos o mentales. ¿Qué tipo de daños se pueden reclamar entonces? Los materiales, como la pérdida de propiedades, los físicos, como lesiones corporales, los morales, como el sufrimiento emocional. ¿Cómo se prepara una demanda por daños y perjuicios? Es importante reunir pruebas legales como evidencia audiovisual, un contrato no cumplido o los testigos. También abordar el cálculo de la indemnización. Presentar un modelo de demanda que incluye el orden de los hechos de manera cronológica, así como los datos del perjudicado y del demandado. Pero, ¿qué se busca en sí con una demanda de daños y perjuicios? Pues compensar a la parte afectada, sancionar a la parte responsable y prevenir que hechos similares se repitan en un futuro. En estos casos es recomendable contar con el apoyo de un abogado profesional y especialista en la materia. Entendido estos puntos que destacan en el pacto comisorio, podemos concluir que se trata de la oportunidad que tienen las partes que intervienen en la celebración de un contrato denominadas acreedor y deudor para convenir que ante el incumplimiento de una de las partes a la obligación recíproca objeto del contrato, la parte perjudicada estará facultada legalmente para dar por terminado el contrato y así exigir el pago de daños y perjuicios, pudiendo elegir una de ellas tal y como se ha señalado con anterioridad. Ahora bien, es de suma importancia identificar el tratamiento que tanto la doctrina como la legislación hacen del pacto comisorio en cuanto a su manifestación. Por ello se señala lo siguiente. Dos aspectos importantes cuando se habla del pacto comisorio expreso, y cuando se habla del pacto comisorio tácito. Abordemos cada uno de estos aspectos. El pacto comisorio expreso es admitido por la doctrina y por la legislación en algunos contratos. Se considera una condición resolutoria, pues tiene como finalidad producir la resolución o terminación del contrato ante la falta de cumplimiento de una de las partes que se hayan obligado recíprocamente. Es legítimo toda vez que las partes están facultadas por la ley de obligarse recíprocamente. Es decir,
La ley prevé libertad contractual entre las partes. Por ello, el contrato celebrado queda resuelto en automático, con el solo efecto de incumplimiento, pero sin la necesidad de la declaración a un órgano jurisdiccional. Respecto al pacto comisorio tácito, se tiene lo siguiente. Es necesario que la parte perjudicada declare ante el órgano jurisdiccional el incumplimiento de la obligación por parte del deudor. Esto sí es un punto importante, porque solo entonces se podrá obtener la rescisión o terminación del contrato. Se encuentra establecido en el artículo 1949 del Código Civil Federal, mismo que ya fue señalado en supralíneas, en el sentido de que, ante el incumplimiento de la parte deudora en este caso, el perjudicado exige mediante un juez el cumplimiento de la obligación o el pago de daños y perjuicios. Por último, es importante que señalemos las limitaciones marcadas por el Código Civil Federal. Esto en cuanto al tratamiento legal del pacto comisorio. Ok, en cuanto a este punto también se enfatiza lo siguiente. En el supuesto de bienes inmuebles u otro derecho real, como puede ser la prenda, con respecto al concepto de propiedad y posesión, sobre los mismos en los que la resolución del contrato se funde en la falta de pago por parte de quien los adquiere, no surtirá efecto contra tercero de buena fe, es decir, que desconozca el origen o las causas a menos que se haya estipulado expresamente en el contrato. Ahora bien, se encuentra inscrito también en el registro público en la forma que señala la ley. Pero ¿qué pasa si se trata de bienes muebles? No tendrá lugar la rescisión en este caso, el contrato. En las ventas de muebles en que se permita o faculte al comprador a pagar el precio en abonos, es decir, mediante el otorgamiento de un crédito al deudor en este caso, y éste llegara a cumplir, o más bien a incumplir, con todos los pagos. Se tendrá en este caso por no rescindido el contrato cuando el contrato haya sido rescindido por un tercero, pero dolosamente provocado. Otro aspecto importante es lo referente a la prenda sin transmisión de posesión. ¿A qué se refiere este punto? Conforme a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, podemos observar que la finalidad de la prenda sin transmisión de posesión implica constituir un derecho real sobre bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago. Asimismo, dicha constitución permite al deudor mantener o conservar la posesión de los bienes afectados, excepto cuando una de las partes nombra un perito para la guarda y conservación de los bienes dados en garantía en un almacén general de depósito. Dicho perito será señalado por el juez respectivo por solicitud de cualquiera de las partes. A falta de disposiciones en cuanto a la prenda sin transmisión de posesión, se subsanarán mediante las generales previstas en la prenda. En cuanto al proceso de ejecución de la prenda sin transmisión de posesión como garantía, se llevará a cabo mediante las disposiciones del Código de Comercio, así como de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Vamos a resumir entonces las ideas más relevantes. Se considera que es importante que el alumno recuerde lo siguiente, que la prenda es un derecho real
que se constituye sobre un bien mueble enajenable. Ello con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago. Una de las formas en que se puede constituir la prenda es cuando los bienes se depositan en un local perteneciente o no del deudor, pero al que tendrá acceso el acreedor. Subsistirá la prenda dada en los bienes o títulos siempre y cuando estos sean fungibles, a efecto de que puedan efectuarse e intercambiarse por la misma especie, pero su naturaleza no se vea afectada. Se dijo también que la prenda irregular es aquella que se constituye sobre bienes fungibles. Una de las obligaciones más importantes del acreedor prendario es la guarda y conservación de los bienes o títulos dados en garantía. La ejecución de la prenda se refiere al momento en que el acreedor puede solicitar al juez la autorización de la venta de los bienes o títulos dados en prenda, siempre y cuando el cumplimiento de la obligación por parte del deudor haya vencido. Respecto a las ideas del pacto comisorio, es aquella disposición que permite al acreedor solicitar al órgano jurisdiccional debido al incumplimiento del deudor, el cumplimiento o la resolución del contrato y en su caso el pago de daños y perjuicios en favor del acreedor. Se dijo también que la prenda sin transmisión de posesión constituye un derecho real sobre bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago. Sin embargo, dicha constitución va a permitir que el deudor conserve la posesión de los mismos. Entendida esta recapitulación, pasaremos a lo que es el contrato de comisión mercantil. Un contrato de comisión mercantil se dice que es un acuerdo entre dos partes en el que una de ellas se encarga de realizar actividades comerciales por cuenta de la otra. A cambio de ello recibe una comisión, como el nombre del contrato lo indica. ¿Cuáles son las partes involucradas en este tipo de contrato? Son el comitente, como se muestra, así como el comisionista. El comitente es la empresa o persona que delega la actividad comercial, mientras que el comisionista es la empresa o persona que realiza la actividad comercial. El contrato de comisión mercantil puede ser celebrado entre empresas o entre una empresa y una persona física. El contrato debe definir la duración del contrato, los motivos que pueden llevar a la renovación o a la rescisión del contrato, así como desde luego un punto importante, la comisión que ha de recibir el comisionista. Otros aspectos del contrato de comisión mercantil. Pues bien, las operaciones o algunos ejemplos que pueden ilustrar son el que la comisión recaiga en comprar o vender bienes, o representar a alguien en negociaciones, o intermediar en transacciones comerciales. Veamos algunos ejemplos. Un comisionista puede ser contratado para comprar maquinaria específica, pero en nombre de una empresa. En otro caso, un comisionista puede ser contratado para representar a una firma en negociaciones específicamente con proveedores. El contrato de comisión puede extinguirse por cumplimiento del encargo, revocación por parte del comitente, imposibilidad de realizar el objeto del contrato. La naturaleza de este contrato es un acuerdo privado, que puede ser, se dice en la doctrina, verbal o escrito, pero que en la práctica lo sugerente es que se le dé la formalidad.
Ahora bien, abordemos un aspecto más. Una empresa de textiles, por ejemplo, en Guadalajara, que contrata a un comisionista en Alemania para que compre maquinaria, en este caso especializada. O que un vendedor independiente trabaja para una empresa que vende productos electrónicos y recibe una comisión por cada producto que vende. También se puede poner como ejemplo un agente de bienes raíces que recibe una comisión por cada propiedad que vende en nombre del propietario. Un afiliado en el marketing digital recibe una comisión por cada venta que genera a través de enlaces de afiliados. Las características de la comisión mercantil pueden ser que las comisiones se calculan como un porcentaje de valor de las ventas realizadas. Las comisiones son un componente esencial en la colaboración empresarial. Las comisiones permiten la ejecución de acuerdos en beneficio mutuo y las comisiones facilitan relaciones sólidas entre actores clave en el ámbito comercial. El contrato de comisión mercantil se puede también establecer entre dos empresas, en donde se caracterizaría entonces por ser un acuerdo de naturaleza bilateral. Incluso también entre empresas y organizaciones o una persona física, como por ejemplo lo que puede ser un emprendedor y un trabajador independiente. Pasemos a otro tipo de contrato, el contrato de préstamo mercantil. Un contrato de préstamo mercantil es un acuerdo entre un prestamista y un prestatario, en el que el primero cede bienes al segundo, a cambio de que éste los devuelva. Este tipo de contrato es indispensable también en esta cuestión mercantil. Se utiliza principalmente en transacciones comerciales. En este tipo de contrato, el prestamista puede ceder dinero, títulos, valores o mercancías. El prestatario se compromete a devolver la misma cantidad de bienes o dinero en un plazo acordado. Las características de un contrato de préstamo mercantil son que es un contrato real por el que no se considera formalizado hasta que el prestamista entrega los bienes al prestatario. Se formaliza ante notario, quien certifica la aceptación de los términos por ambas partes. En caso de mora, el prestatario debe pagar un interés convencional o legal. Los préstamos mercantiles ofrecen mayor flexibilidad en términos de plazos de pago y tasas de interés. En comparación con otros tipos de préstamos, los préstamos mercantiles se enfocan en la solvencia y el rendimiento comercial de la empresa. Un contrato de préstamo mercantil es un acuerdo entre un prestamista y un prestatario, en el que el primero cede bienes al segundo, a cambio de que éste los devuelva. Este tipo de contrato se utiliza principalmente en transacciones comerciales. En este tipo de contrato, el prestamista puede ceder dinero, como ya se dijo, títulos, valores o mercancías. El prestatario se compromete a devolver la misma cantidad de bienes o dinero en un plazo totalmente acordado, en donde tampoco se da el tema de la cortesía. Las características de un contrato de préstamo mercantil son: es un contrato real por el que no se considera formalizado hasta que el prestamista entrega los bienes al prestatario. Se formaliza ante notario quien certifica la aceptación de los términos por ambas partes, y este punto es importante. En caso de mora, como ya se dijo, el prestatario deberá de pagar un interés convencional o legal, en donde en la práctica se dice que no puede exceder del 6%.
Los préstamos mercantiles ofrecen mayor flexibilidad en términos de plazos de pagos y tasas de interés. Esto en comparación con otros tipos de préstamos. Los préstamos mercantiles se enfocan en la solvencia y rendimiento comercial de la empresa. Otros puntos importantes del contrato de préstamo mercantil son los siguientes. Gira en torno al préstamo de dinero. Es un documento totalmente legal que al final del día establece un acuerdo financiero entre un prestamista y el prestatario. En ambos casos se establecen obligaciones y responsabilidades para ambas partes. ¿Quién puede firmarlo? Este puede ser celebrado por particulares, ya sean personas físicas o también personas morales. El prestatario deudor reconoce la deuda al momento de firmar el contrato. ¿Cómo hacer un contrato de préstamo? Pues, si bien el formato no es totalmente libre, sí tiene ciertas particularidades, como definir la finalidad del préstamo, proporcionar los detalles de todas las partes, detallar la cuantía del préstamo, elaborar un calendario cronograma de pagos, por ejemplo, definir si el deudor podría liquidar el préstamo de manera anticipada. Otros puntos que también se deben de considerar son los siguientes. Este estará en capacidad, o si estuviera en capacidad de devolverla de forma anticipada el préstamo, o bien puede ser de forma total o parcialmente hablando, por lo cual existe esa posibilidad. Pasemos a otro tipo de contrato, el contrato de permuta mercantil. ¿Qué se dice al respecto de la permuta mercantil? Se tiene lo siguiente. Un contrato de permuta mercantil es un acuerdo entre dos partes para intercambiar bienes sin necesidad de utilizar dinero. También se le conoce como trueque o así se adquiría en otros aspectos más longevos en otras etapas jurídicas. En el plano mercantil. Implica un consenso, reciprocidad, que suele ser oneroso. Se puede realizar entre bienes muebles o inmuebles. Se puede realizar entre derechos o servicios. Se puede realizar de forma puntual o de forma sucesiva. Algunos elementos esenciales son la identificación de los bienes que se permutan, valor de los bienes que se permutan, fecha en la que se realiza el intercambio, algunas obligaciones de las partes, pues la de transferir la propiedad del bien permutado, entregar el bien si es necesario para ejecutar el contrato, hacerse cargo de los vicios ocultos, abonar los gastos que correspondan a cada parte, pagar impuestos derivados de la transacción y responder de la evicción. A continuación ahondaremos más en este punto de la evicción. Pero ¿cuál es una diferencia precisa con respecto al contrato de compraventa mercantil? La principal diferencia entre la permuta y la compraventa es que en la permuta se intercambian bienes, mientras que en la compraventa se intercambia un bien por dinero. Ahora bien, para más vocabulario, se entiende como evicción la pérdida de un derecho o parte de él por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior. ¿Cuándo se puede producir la evicción? Cuando se priva al comprador de todo o parte de la cosa comprada, cuando la privación se produce por sentencia firme, cuando la evicción se produce como consecuencia de un derecho anterior a la compraventa, cuando se notifica al vendedor de la demanda de evicción. ¿Qué es el saneamiento por evicción? Es un mecanismo legal
que protege al comprador de ser desposeído de su propiedad por un derecho previo. Algunos derechos del comprador en caso de evicción es que el comprador puede exigir al vendedor la restitución del precio al tiempo de la evicción, frutos o rendimientos del bien, las costas del pleito de la evicción y las de saneamiento, los gastos del contrato si los hubiere pagado al comprador, los daños e intereses. El vendedor se dice que responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato. El contrato de permuta, como ya se ha dicho, es un acuerdo entre las dos partes en el que se intercambian bienes pero sin dinero. En este tipo de contrato, una de las partes se compromete a entregar un bien a cambio de otro. Por ejemplo, se puede intercambiar un apartamento por un auto. Aunque no sería un equivalente, esto es posible. Algunas características de este tipo de contrato son: es bilateral, es decir, se formaliza entre dos partes. Es recíproco, ya que ambas partes deben dar y recibir algo. Es oneroso, ya que las partes se comprometen a dar y recibir un bien. Puede ser instantáneo o de tracto sucesivo. Es consensuado, ya que se necesita el consentimiento de ambas partes. Para elaborar un contrato de permuta mercantil, se debe incluir lo que es la identificación de las partes que firman el contrato, la descripción de los bienes que se permutan, el valor de los bienes, el plazo de la entrega, los gastos del contrato. El contrato de permuta mercantil se diferencia de la compraventa en que en la permuta no se exige un precio o dinero. Hablemos ahora de lo que es el contrato de cesión de crédito no endosable. Un contrato de cesión de crédito no endosable es un documento que transfiere los derechos de cobro de un crédito a otra persona. En este tipo de contrato, el deudor no necesita dar su consentimiento. En este tipo de contrato intervienen son tres las partes: el cedente, el cesionario y el deudor. El cedente será la persona que cede los derechos de cobro, mientras que el cesionario será la persona que recibe los derechos de cobro. El deudor, la persona que, como en otros contratos, debe de pagar el crédito. En este tipo de contrato, el cedente es responsable de lo que es la legitimidad del crédito y de la personalidad con la que se lo cedió. Para que la cesión de crédito sea efectiva, es necesario notificar al deudor de la transferencia. La notificación puede hacerse ante dos testigos. La cesión de crédito no endosable está amparada en el artículo 374 de nuestro Código de Comercio. Pero, ¿qué podemos entender por el término endoso? A lo largo de esta clase hemos abordado este concepto, pero considero pertinente brindar un panorama general. El endoso mercantil es un acto jurídico que permite transferir los derechos de un título de crédito a otra persona. Se realiza mediante la firma del documento en el reverso. Quienes intervienen en un endoso: el endosante, que es el propietario del título o derecho; el endosatario, que es la persona que recibe el derecho. ¿Cuándo se debe de realizar un endoso? El endosante puede realizar el endoso cuando no quiere o no puede esperar a satisfacer su derecho. El endosatario puede volver a endosar el título a una tercera persona. ¿Cuáles son los documentos que se pueden endosar? Los cheques, los pagarés, las acciones, las letras de cambio. ¿Cómo se realiza un endoso? Se realiza mediante la firma del documento en el reverso, junto con una declaración de endoso. El endoso debe constar en el título o en hoja adherida al mismo. ¿Qué efectos tiene un endoso?
El endoso tiene efectos transmitivos, legitimadores y garantes. Ahora, con el concepto general de lo que es un endoso, pasaremos a otro contrato, que es el de consignación mercantil. El contrato de consignación mercantil es un acuerdo entre dos partes en el que una persona le entrega bienes a otra para que los venda y le pague una comisión. En este contrato el consignante es el dueño de los bienes, mientras que el consignatario es la persona que los recibe para venderlos. El consignatario debe pagar al consignante por los bienes vendidos o devolverlos si no los vende. El contrato de consignación mercantil es común en las relaciones comerciales, especialmente en la industria de las artes gráficas. En este tipo de contrato se establecen las siguientes obligaciones. El consignante transfiere la posesión de los bienes al consignatario. El consignatario debe vender los bienes en el plazo acordado. El consignatario debe devolver los bienes si no los vende en el plazo acordado. El consignatario debe pagar al consignante por los bienes vendidos. El consignante responde por los daños y perjuicios causados a los bienes, para lo cual ya podemos manipular de manera correcta este término de daños y perjuicios. Algunos aspectos más del contrato de consignación mercantil son los siguientes. Las partes de su contrato. Es la persona que transmite el consignante la disponibilidad de los bienes. El consignatario es la persona que recibe los bienes para venderlos. Obligaciones del consignatario. Pagar el precio acordado con el consignante, devolver los bienes si no los vende dentro del plazo establecido, conservar los bienes y los derechos relacionados con ellos. Obligaciones del consignante. Transmitir la posesión de los bienes al consignatario, responder por los daños y perjuicios causados a los bienes. ¿Qué hay de la retribución del consignatario? Las partes pueden acordar una retribución para el consignatario. Si se acuerda una retribución, el consignatario debe entregarla al consignante en un plazo aproximado de 2 días hábiles. De la terminación del contrato, se dice que el contrato termina cuando se ejecutan todas las obligaciones derivadas del contrato, que esto sería lo más normal. El contrato también termina una vez que ha vencido el plazo pactado. Por último, abordaremos el aspecto del contrato de seguros. En relación a esto, se tiene que un contrato de seguros es un acuerdo entre una persona y una aseguradora, en el que la aseguradora se compromete a indemnizar al asegurado si se produce un evento cubierto en el contrato. A cambio, el asegurado paga una prima. El contrato de seguro se formaliza mediante una póliza, que es un documento privado que contiene los datos y condiciones del contrato. ¿Cuáles son los elementos del contrato de seguros? Son los siguientes. El riesgo, es decir, el evento que se pretende cubrir. La prima, que es el pago que realiza el asegurado. La suma asegurada, que es el monto que se pagará en caso de siniestro. La póliza, que es el documento que formaliza el contrato. Existen diferentes tipos de seguros, como los de accidentes, en donde tenemos aseguradoras de gran relevancia en nuestro país, como es Qualitas, GNP, MidLife, por mencionar algunos. También existen seguros de viaje, seguros de hogar, seguros de vida, seguros contra robos y seguros de salud o gastos médicos mayores. Este tipo de contratos de seguro, sin duda, es uno de los contratos que también se dejan entrever comúnmente en la práctica y en la vida cotidiana. Y es importante considerarlos a corto, mediano y largo plazo ante cualquier eventualidad de este tipo que se pudiera suscitar. Es así como hemos llegado al final de esta segunda parte. Un saludo y nos vemos en la próxima.